Manual de Epicteto, traducido del francés al castellano por D. Enrique Ataide y Portugal. Página 3. Discurso preliminar. Para conocer los verdaderos principios de una secta religiosa o filosófica, antigua o moderna, no hay que buscarla en las obras de un solo autor, porque no se formaría de ella sino una idea tanto más imperfecta cuanto, a pesar del espíritu general y dominante de la secta a la cual nos arrimamos, suele hacerse una filosofía como nos formamos una religión, según el temperamento, el carácter y las pasiones. Pascal, devoto, atrabiliario y melancólico. Fenelón, piadoso, sensible y tierno. Pero los dos, igualmente convencidos de la verdadera existencia de Dios, no tenían de él la misma idea y no le veían bajo el mismo aspecto. La idea general y abstracta era necesariamente la misma, pero la idea particular era muy diferente. Lo mismo sucede con todos los objetos. Estos tienen cualidades generales y comunes que todos los hombres perciben poco más o menos del mismo modo y de acuerdo convienen en su existencia. Pero las ideas particulares que estos objetos excitan actualmente en su espíritu, las que despiertan, frecuentemente bien distantes las unas de las otras, las impresiones que dejan en el cerebro o la sustancia encerrada en la cabeza, no sólo varían de un individuo a otro en el mismo instante, sino en el mismo individuo, considerado en dos instantes o en dos estados diversos, como por ejemplo en el estado de la salud o de la enfermedad, en la juventud, en la edad madura o en la vejez. No hay que admirarse de la poca uniformidad que reina en los principios de los antiguos filósofos, como nos han sido transmitidos por sus discípulos. De estos diferentes principios, los unos se han dulcificado, corregido y cambiado, y los otros han sido exagerados y llevados al extremo, según la organización fuerte o endeble, y el espíritu circunspecto o atrevido de aquellos que fundaban en ellos su filosofía. Para no hablar aquí sino de la moral de Zenón, es evidente, según lo que precede, que ésta ni fue ni pudo ser la misma para los estoicos, y lo es igualmente que no se le nota el mismo carácter en sus escritos. En general, no hay filósofo alguno, ni teólogo tampoco, que haya conservado en toda su pureza la doctrina de su maestro, y tampoco podría atribuirse al uno y al otro, aunque dijeran las mismas cosas y se sirvieran de los mismos términos. Séneca declara en varios lugares de sus obras que él busca la verdad sin guía. Escribió Séneca: yo no me sujeto a nadie.
Yo me permito el tener un parecer en sujetándose al de un solo autor. Ya no somos de una secta, sino de una facción. Yo respeto los pareceres de los hombres grandes sin prescindir del mío. Es verdad que se encuentran en las reflexiones de Marco Antonio las máximas fundamentales del estoicismo, pero tan presto restringidas y tan presto generalizadas, según juzgaba que estas alteraciones diferentes eran necesarias para desenvolver, aclarar o rectificar los principios que había aprendido para arreglar su conducta. Epicteto parece ser de todos los discípulos de Zenón el que menos se apartó de sus ideas. Es un error el creer que él le haya abandonado sobre el artículo del suicidio, dogma común a todos los filósofos de esta secta y puede añadirse y a toda la antigüedad. Uno de sus traductores ha sostenido esta extraña paradoja, pero con pruebas más espaciosas que sólidas. Y por lo que hace a Marco Aurelio, no citaremos sino este pasaje de sus reflexiones. Sal de la vida si se te hace importuna, pero sal de ella sin quejarte y sin murmurar, como de un cuarto que humea. La teología pagana no lo enseñaba expresamente, pero estaba en algún modo consagrado por un largo uso, más o menos en vigor según los tiempos, y porque las leyes no dejaron de tolerarlo, a no ser en el reinado de algunos emperadores, a quienes la avaricia dictó sobre este objeto reglamentos particulares, en los cuales el interés tuvo mucho más parte que el de la religión. Todo el mundo sabe que la ley romana no señalaba pena alguna contra el suicidio, y lo que no es menos reparable es que todas las causas que podían llevar al hombre al extremo de darse la muerte están previstas y estipuladas en esta ley que sigue. Si quis impatientia doloris, aut tedio vitae, aut morbo, aut furore, aut pudore, mori moluit, non animadversatur in eum. Ha habido naciones enteras que han mirado el suicidio como permitido. Entre los embajadores indianos que Augusto recibió en Samos, de parte de Pandión y de Poro, reyes de las Indias, se halló un filósofo de la misma nación, que habiendo vuelto con el emperador a Atenas, se hizo quemar en una hoguera. Por no exponerse, decía, a los caprichos de la fortuna y a la instabilidad de las cosas humanas. Púsose sobre su sepulcro este epitafio: aquí yace Sarmanochegas, indiano de Barbosa, que según el antiguo uso de su nación, se ha dado la muerte a sí mismo. Luego que aquellos que se quitaban la vida a sí mismos eran acusados o juzgados culpables de un crimen cuya convicción
prescribía la confiscación, sus bienes eran aplicados al fisco, y en el caso en que el crimen por el cual se habían quitado la vida no se sujetase a la confiscación, se le entregaban al heredero legítimo. Ley inicua, arbitraria y puramente fiscal, que ponía todos los bienes de los ricos en las manos del tirano, cuya avaricia jamás dejaba de hallar pretextos para hacer acusar y declarar culpables de crímenes grandes a todos aquellos que tenía interés de perder. El manual de Epicteto encierra el resumen de su filosofía, o más bien el del Pórtico, del cual fue el realce y el apoyo. También tenemos sus discursos morales recopilados igualmente por Arrián, los cuales pueden mirarse como una especie de comentario de su manual, con esta diferencia que aquí es el autor mismo el que desenvuelve, explica y aclara sus propias ideas, en vez de que frecuentemente los intérpretes no entienden las que comentan, o no ven sino un lado del objeto, cuando sería preciso mirarle por todas sus partes y penetrarle, para decirlo así, todo entero de una mirada. Pocas relaciones nos quedan de la vida de Epicteto. El tiempo y aún más la ignorancia y la superstición, que han hecho perecer tantos monumentos preciosos de la antigüedad, frutos del ingenio y de la libertad, han destruido aquel que Arrián había elevado a la gloria de su ilustre maestro. Arrián había compuesto una vida muy circunstanciada de Epicteto, lo que puede concluirse de varios hechos esparcidos en los historiadores, y lo que en el fondo nos importa más el saber es que en el siglo tempestuoso y corrompido, donde, por observarlo de paso, apenas se hallaban gentes honradas, sino entre los estoicos, Epicteto se manifestó siempre amigo del orden y de la virtud. Amigo del orden y de la virtud. Tan verdad es, como lo dice Marco Antonino, que por todas las partes en donde se puede vivir bien. Hablando Tácito de la conducta de Agrícola bajo el reinado de Domiciano, dice en el mismo sentido: Siancibus moris, illicita mirari, posse sum malis, principibus magnos virus esse. Pero bien diferente de los sacerdotes del paganismo, cuyas acciones estaban sin cesar en contradicción con sus preceptos, Epicteto no se ciñó a perfeccionar la teoría de los deberes. Hizo más, los practicó y siguió sus costumbres con toda la austeridad de sus principios especulativos. Llevó a la práctica sus teorías. Él fue buen amigo, buen ciudadano, vasallo fiel. Y lo que sobre todo merece notarse es que amó y observó su regla mientras vivió con igual fervor al de un novicio. Nadie como él ha simplificado la moral. Él redujo las más útiles lecciones de ella a esta fórmula, que ciertamente forma un gran sentido.
Abstenerse y sufrir. Abstenerse y sufrir. Para juzgar bien la fuerza y el resorte que prestan al alma el desprecio de la muerte y del dolor, y para conocer todas las ventajas de una educación pública y nacional, que tuviera por base este principio que puede mirarse como la causa primera de todo lo que los romanos han hecho de bueno, de útil y de grande, es necesario leer a Epicteto. Allí se ve la calma y la serenidad en la desgracia y en los reveses de la vida. Ahí se ve la elevación de los sentimientos en la servidumbre y el abatimiento, el valor en los sufrimientos, la paciencia en la miseria y en la pobreza. Ahí se ve el perdón de las injurias, en una palabra, todas las virtudes cuya práctica exige los mayores sacrificios llevados a un punto de perfección que admira, pero que prueba al mismo tiempo que la naturaleza había hecho a Epicteto estoico, así como cínico a Diógenes. Diógenes el cínico. El estoicismo era en él, por decirlo así, una virtud de temperamento, y podría asegurarse que esta doctrina, tan dura y tan severa, que parece que Zenón no habría seguido sino por razón, Epicteto la hubiera encontrado por instinto. Ella resultaba de su constitución física. En efecto, el estudio, la meditación, la opinión, la costumbre, el amor de la gloria, la esperanza de vivir en la memoria de los hombres, la sola cosa, dice un antiguo, que puede consolar la brevedad de la vida, el deseo bastante general de hacer honor a la doctrina que se profesa, con su virtud y sus sacrificios, para representarla más respetuosa a los ojos del pueblo. Estas diferentes causas puramente morales, reunidas todas, no son bastante poderosas para dar al hombre aquella resignación heroica en todos los sucesos y aquella impasibilidad estoica de la cual Epicteto presentó constantemente el modelo. La experiencia prueba que estas causas modifican al hombre más o menos, pero ellas no mudan su naturaleza, ni hacen, según la expresión misma de Séneca, un ser de bronce. Véase un hermoso discurso de Epicteto sobre el estado en que deseaba que le sorprendiese la muerte. No conozco sino una sola causa que transforma absolutamente al hombre y que da al individuo más débilmente constituido una fuerza física extraordinaria. Le hace soportar tranquilamente los más vivos dolores, arrostrar los peligros más urgentes y esperar la muerte con intrepidez. Y esta causa, sí señor, es el fanatismo. Puede también con respecto a esto hacerse esta causa más activa, más enérgica que la organización que sustituye, como el delirio y el frenesí en las enfermedades agudas. El fanatismo es el mismo en el que sufre y en el que hace sufrir, sin experimentar la menor emoción, ni el más ligero movimiento de piedad, y él produce en ellos los propios efectos.
El fanatismo quita a aquel el sentimiento de sus propios males y hace a éste absolutamente insensible a los males de los otros. En la misma disposición aplicada a casos diferentes. Colóquense diversamente estos dos individuos y se verá el mismo resultado. Pero es menester observar que el fanatismo en general es una causa accidental y momentánea. Es una enfermedad del cerebro que tiene sus accesos, su paroxismo, su declinación y su resolución. El fanatismo pasa como una epidemia y su duración, así como sus efectos, varía según el progreso de las luces y el espíritu general y dominante del siglo. A veces se encuentra también unido al temperamento más ardiente, al más sombrío, al más melancólico y a la organización más fuerte. Y entonces causa los mayores males y no se apaga sino con la vida. No se apaga sino con la vida. En todos los casos hace al hombre atroz o insensato. Pero aquí no consideramos los efectos constantes de las causas físicas, que son las causas real y necesariamente tales, porque obran incesantemente y su acción puede acelerarse todavía y multiplicarse también por el concurso y la reunión de todas las causas morales. Luego que un filósofo llamado al tribunal de las leyes por algunos escritos inconsiderados, no cree que debe rehusar a la verdad una confesión y un sacrificio que 100 fanáticos han hecho a la mentira, y se determina a sellar su doctrina con su sangre, con la esperanza de dar, por este acto de firmeza, una sanción más fuerte a sus discursos y a sus opiniones. No puede negarse que esta conducta, que por otra parte puede parecer más o menos sabia, más o menos conforme al objeto que se propone, manifiesta energía y carácter. Pero no se compare una sola acción con el tenor entero de la vida, ni se saquen de un fenómeno particular consecuencias generales. Por penoso que entonces sea el sacrificio, y sea el que se quiera, el esfuerzo, es el negocio de un momento. Y si es preciso creer a un buen juez en esta materia, es una cosa común el correr a la muerte por impetuosidad de espíritu. Pero sólo una alma grande que haya deliberado si es menester vivir o morir, pesa exactamente los motivos de una parte y otra, y se decide por el peso de la razón, o a morir o a vivir. Id erguardum imprimiret precipua laudenum puro namim impetu quodam et instinctu procurare ad mortem communem cum multis deliberare vero et causas ejus expendere unice suassere ratio vitae mortis que concilium suscipere vel ponere ingentis es animis. Observemos todavía con respecto al filósofo que prefiere la muerte a la desaprobación pública de sus opiniones, que si su vida debiera ser como la del estoico, una larga prueba de paciencia y de valor, y, por decirlo así,
la lucha continua de un solo hombre contra la naturaleza. Si su suplicio debiera durar solamente algunos días, no vacilaría para retractarse y hacer ceder el interés de la verdad al progreso de la cual no es indiferente, por otra parte, que él viva o que muera. A una ley más fuerte, más imperiosa, y la primera de todas, que es la de la conservación. Si industria rigora sin, laudis excedere, que perique per abrupta, sed in mulum replicae usum, ambitiosa morte inclaruntum. Sin duda, la educación, la razón perfeccionada por la experiencia y la reflexión pueden ayudar, fortificar, corregir o cambiar también hasta un cierto punto las disposiciones naturales. Pero si la máquina es débil o mal constituida, si el género nervioso es demasiado sensible, demasiado irritable, si el joven educando no tiene pasiones, en una palabra, si la organización contradice sin cesar las sabias lecciones del maestro y se opone constantemente a su efecto, como la ley eterna e invariable establece en el universo que siempre lo físico arrastra lo moral, estas lecciones no tendrán sobre el hombre sino una influencia débil y pasajera, y la naturaleza quedará la más fuerte. Esto es lo que tal vez hizo decir al sabio Bordeaux: dichosos aquellos que tienen su filosofía en la sangre. A lo menos es cierto que esta es la mejor y la más segura, y esta fue particularmente la de Epicteto. Mientras Séneca, Marco Aurelio y la mayor parte de aquellos que habían abrazado la secta de Zenón, estoicos ya por institución, hacían inútiles esfuerzos por ser consiguientes a sus principios y se desesperaban de quedar hombres. Epicteto, armado, por decirlo así, por la naturaleza contra todas las penas de la vida, encontraba en la extremada fuerza de sus órganos recursos suficientes para soportar con paciencia el estado de bajeza a que se hallaba reducido, los desprecios y los ultrajes de un maestro insensato, y en fin, los males más crueles y prolongados. Yo os exhorto a la firmeza, dice Séneca a Lucilio, yo que he llorado con exceso a mi caro Sereno, yo a quien pueden contar y me avergüenzo entre aquellos a quienes el dolor ha vencido. Entre los muchos hechos interesantes de la vida de estos filósofos, hay uno sobre todo que, confirmando estas reflexiones, hace más sensible el resultado de estas diferentes disposiciones orgánicas. Epafrodito, hombre brutal y feroz hasta en sus juegos, tenía el bárbaro placer de atormentar a Epicteto y se divertía en torcerle una pierna. Epicteto le dijo sonriendo y sin alterarse: «¡Hey, Epafrodito! Si continuáis, me romperéis la pierna». Lo que en efecto sucedió. Entonces Epicteto repuso fríamente y con un rostro tranquilo: bien, como te lo dije, que me romperíais la pierna.
Marco Aurelio perdió su gobernador y, penetrado de sentimiento, olvidó su constancia ordinaria y se puso a llorar. Los cortesanos, siempre dispuestos a ridiculizar las virtudes que no poseen, y más vanos de una buena chocarrería, que lo que las almas honradas deben estarlo de una buena acción, se burlaban de este joven príncipe en presencia del emperador, el cual se lo tachó con una palabra sentenciosa en donde brillan a un tiempo la bondad de su corazón y la precisión de su entendimiento. Permitirle el ser hombre, les dijo, ni la filosofía ni el imperio quitan las pasiones. Se puede unir a este ejemplo el de Posidonio. Pompeyo, a su vuelta de Siria, fue expresamente a Rodas para oír a este filósofo, pero no se prometía conseguirlo de un hombre atormentado de agudos dolores. «El estado de sufrimiento en que me encontráis», le dijo Posidonio, «no me impedirá cumplir vuestro deseo. Y no se dirá que Pompeyo vino inútilmente a honrar mi retiro con su presencia». Al instante le probó con un discurso tan grave como elocuente, que solo es bueno lo que es honesto. Pero la violencia del mal le obligaba a interrumpirlo y dijo, «Por más que hagas dolor y por más importuno que seas, dolor que siento, jamás confesaré que tú eres un mal». Este cuento que tanto hacen valer, dice Montaigne, ¿qué supone para despreciar el dolor? ¿Qué supone para despreciar el dolor? No disputa sino una palabra, y sin embargo, si aquellas punzadas no le mueven, ¿por qué interrumpe su discurso? ¿Por qué piensa hacer mucho en no llamarle mal? ¿Qué va a ganar con eso? Él siente las mismas pasiones que mi lacayo, pero se envanece sobre que a lo que menos contiene su lengua bajo las leyes de su secta. Esta reflexión de Montaigne no deja de ser justa, pero no menos es cierto que Posidonio era estoico, cuanto se puede serlo por estudio y por reflexión. Y luego que la preferencia que se da a esta secta es antes un negocio de elección que de vocación. Se sabe del estoicismo cuanto de él puede saberse y practicarse, y esto no es poca cosa. Posidonio era un sabio de un valor y de una firmeza de alma extraordinarios, pero esto no era ser un estoico. El verdadero estoico es necesariamente un fenómeno muy raro. Es un ente aparte. Epicteto mismo no se creía digno de este nombre. «Yo veo bastantes hombres», decía Epicteto, «que publican las máximas de los estoicos, pero yo no veo un estoico. A ver, manifiéstame pues uno. Uno es el que pido. Pido un estoico. Esto es, un hombre que en la enfermedad se crea dichoso, que en el peligro se crea dichoso, que muriendo se crea dichoso, que en un destierro se crea dichoso, que despreciado y calumniado se crea dichoso. Si no puedes manifestarme este estoico perfecto y acabado, está bien,
muéstrame uno empezado. No envidies a un viejo como yo, ese grande espectáculo de que no he podido, lo confieso, gozar todavía. Después de haber definido así al verdadero estoico, hace Epicteto una bella aplicación de estos preceptos generales a los casos particulares, que es el solo medio de hacer útil la moral, porque las generalidades en moral son a los ojos del filósofo lo que las especulaciones sublimes de la álgebra y de la geometría son para el pueblo que las mira como indagaciones de pura curiosidad, hasta que alguno aplica al fin al uso común las verdades que el cálculo y la observación han descubierto. En todas las cosas, dice Epicteto, es necesario hacer lo que depende de uno y quedar después firme y tranquilo. Si me veo en la precisión de embarcarme, ¿qué debo hacer? Escoger bien el buque, el piloto, los marineros, la estación, el día y el viento. ¿Esto es lo que depende de mí? Bueno, luego que me hallo en plena mar, sobreviene una tempestad. Y este no es ya negocio mío, sino del piloto. El barco se va a fondo. ¿Qué debo hacer? Hago lo que de mí depende. No grito, no me atormento, ni me quejo de Dios. Yo sé que todo lo que ha nacido debe morir. Esta es la ley general. Preciso es que yo muera. Yo no soy eterno, soy un hombre, una parte del todo, así como una hora es una parte del día. Una hora llega y pasa. Yo vengo y yo paso también. El modo de pasar es indiferente, que sea por el hierro, por la fiebre o por el agua, todo es igual. ¿Qué contraste tan admirable forman con la moral incierta, sutil y sentenciosa de Platón y Aristóteles estas máximas tan propias, como dice Montaigne, a llenar el corazón de valor, de independencia y de intrepidez? Cuánto la moral estoica se eleva sobre la de estos, sea por el vigor y la firmeza de sus principios, sea por las grandes e instructivas lecciones que pueden sacarse de ella en las diferentes condiciones de la vida. ¿Qué no podría esperarse de los hombres hasta en los países donde los insultos hechos a la naturaleza humana, a sangre fría, son tan frecuentes, si en vez de la educación pusilánime y contradictoria que reciben en nuestros climas, y que asegura a sus hijos una parte de su debilidad, de sus vicios y de su miseria, se ocupasen temprano en fortificar su cuerpo con el ejercicio y el trabajo, en rectificar su juicio con el estudio de las ciencias exactas, en acostumbrarlos con buenos ejemplos al espectáculo útil y consolador de las cosas honestas, porque los buenos ejercicios forman las buenas costumbres, en inspirarles el desprecio de las grandezas de la fortuna y sobre todo de la vida, sin el cual tendrán siempre el espíritu encogido y el alma común. En fin, en ejercitar en ellos el entusiasmo de la virtud por los preceptos firmes y austeros de esta secta tan fecunda en hombres grandes, a la cual llama el autor de los ensayos, con razón, la primera escuela filosófica y
intendenta de las otras, el que ha dicho que el estoicismo no es otra cosa que un tratado de la libertad tomada en toda su extensión, ha dado de ella, en pocas palabras, una idea general muy exacta. Si esta doctrina añade que tiene tantos puntos comunes con los cultos religiosos, se hubiera propagado como las otras supersticiones, ha mucho tiempo que ni hubiera esclavos, ni tiranos sobre la tierra. No es la lógica, la física, ni la metafísica de los estoicos la que debe temerse, porque ellos no han hecho más que tartamudear sobre las ciencias, cuyos verdaderos principios no han sido conocidos sino de los modernos. También puede decirse que las sutilezas de su dialéctica, aunque tal vez propias a distinguirlos de los otros filósofos por sus expresiones, así como se diferencian por su doctrina, no son ni menos pueriles ni menos ridículas que las de Escoto, tan justamente despreciadas en el día, pero que necesariamente han debido, como todos los errores graves e importantes en las ciencias, excusar muchos extravíos a los que los han sucedido. Véase lo que han dicho sobre esto en la advertencia sobre las cuestiones naturales de Séneca en el tomo 6 de sus obras. Y preparar el descubrimiento de las reglas fundamentales de la lógica, así como las disonancias en la música, previenen la más perfecta armonía y el reposo más dulce a un oído sensible y ejercitado. Si la filosofía especulativa y puramente racional de los estoicos dejara un campo muy vasto a las indagaciones y a los trabajos de los modernos, ¿no sucedería lo mismo con su moral y sus principios generales, de donde han deducido los deberes recíprocos de los hombres? Parece que esta ciencia de las relaciones constantemente establecidas entre los seres que tienen una misma naturaleza y las mismas necesidades físicas era la que habían cultivado más, y la que miraban igualmente que las ideas de Sócrates como la más útil y la más importante, y la que formaba el carácter distintivo y particular de su secta. Un autor moderno muy piadoso, sin duda, cuyas intenciones son rectas y las miras loables, pero cuyo celo nos ha parecido en general más edificante que ilustrado. Ha hablado de los estoicos y de sus principios filosóficos sin haberlos conocido bien, y no ha dado ni de los unos ni de los otros, sino una idea vaga, incompleta y frecuentemente falsa, como sería fácil probarlo si este fuera el lugar para hacerlo. Observemos solamente en favor de aquellos a quienes la autoridad de este autor pudiera imponer respeto, que todos los lugares de su obra, en donde particularmente se trata de los filósofos antiguos, deben leerse con precaución, sea por el modo poco exacto e insuficiente con que exponen en ellos sus opiniones, o sea por el juicio que forman. En efecto, ¿qué conocimiento preciso puede tomarse en este libro de la doctrina de Zenón? De este libro, de la doctrina de Zenón, de Séneca, de Epicteto y de Marco Antonino. ¿Por qué no se presenta al lector, después de haber examinado escrupulosamente y juzgado con imparcialidad un compendio fiel de la moral de los estoicos?
y cómo con un alma dulce y sensible se habla tan fríamente de una secta que ha dado el precepto y el ejemplo de todas las virtudes sociales, que miraba el universo como un reino, de quien Dios es el príncipe y como un todo, a cuya utilidad cada parte debe concurrir y dirigir sus acciones sin preferir jamás su ventaja particular al interés común, que enseñaba que cada uno debe amar a su semejante, velar sobre sus necesidades, preverlas también, interesarse en todo aquello que le pertenece, soportarle, no hacerle mal a ninguno, y creer que la injuria, la injusticia es una especie de impiedad. Ejercitar con él la beneficencia. Persuadirse fuertemente que no se ha nacido solamente para sí, sino para ventaja de la sociedad y para hacer bien a todos los hombres según sus fuerzas y sus facultades. Contentarse de haber hecho una buena acción y del testimonio de su conciencia. Olvidarse también, en cierto modo, de ella en vez de buscar testigos, o de proponerse alguna recompensa, o de obrar mirando a su propio interés. Pasar de una buena acción a otra buena acción. Y no cansarse jamás de hacer bien, sino acumular durante el curso de su vida buena acción sobre buena acción, una tras otra, sin dejar entre ellas el menor intervalo, ni el menor vacío, como si esta fuera la única ventaja del existir. Creerse suficientemente pagado con solo el haber tenido ocasión de servir a otro. Manifestar a este reconocimiento como por una cosa que nos es útil a nosotros mismos. No buscar por consecuencia fuera de sí ni el provecho, ni las alabanzas de los hombres. No estimar nada y no tener nada tan en el corazón como la virtud y la honradez. No dejarse jamás separar de su obligación mientras que se la conoce, ni por el deseo de vivir y mucho menos por otra cosa alguna, ni por el temor de los tormentos o de la muerte, ni por el de la ignominia, peor que la muerte, menos aún por el miedo de cualquier desgracia que sea. Lo que acaba de leerse es extraído palabra por palabra de las obras de Séneca, de Epicteto y de Marco Antonino, de quienes se hallarán las propias palabras en el sabio prefacio de Gataker sobre el libro de este emperador. Este pequeño número de preceptos tan sabios y de una utilidad general y constante, entre los cuales no hay uno solo que no respire la virtud más pura y que no sea conforme a la más sana moral, basta para justificar lo que hemos dicho de los estoicos y para demostrar que el autor de quien hemos hablado no les ha hecho justicia y los ha juzgado con demasiada ligereza. Uno de los más bellos ingenios de estos tiempos, que había estudiado filosóficamente el espíritu de las diferentes sectas de la antigüedad y cuyos principios había también meditado profundamente, ha hecho de los estoicos particularmente un elogio que no se lee sin ternura ni sin tomar parte en los sentimientos de respeto y admiración que le dictaron. Las diversas sectas de filosofía entre los antiguos
dice este autor, pudieran considerarse como especies de religión. Jamás ha habido una de aquellas cuyos principios fuesen más dignos del hombre y más propias para formar gentes honradas que la de los estoicos. Y si yo pudiera dejar un momento de pensar que soy cristiano y católico, no me detendré en poner la destrucción de la secta de Zenón en el número de las desgracias del género humano. Ella no contrastaba sino las cosas grandes, los placeres y el dolor. Ella sola sabía ser ciudadanos, hombres grandes y grandes emperadores. Separémonos por un momento de las verdades reveladas. Busquemos en toda la naturaleza y no hallaremos en ella mayor objeto que los antoninos. Juliano, un voto arrancado así, no me hará cómplice de su apostasía. No hubo después de él un príncipe más digno de gobernar a los hombres. Mientras que los estoicos miraban como una cosa vana las riquezas, las grandezas humanas, vano el dolor, vanas las pesadumbres y los placeres. No se ocupaban sino en trabajar en la felicidad de los hombres y en ejercer los deberes de la sociedad. Parece que miraban este espíritu sagrado que creían estar en ellos mismos, como una providencia general que velaba sobre el género humano. Nacidos para la sociedad, todos creían que su destino era el trabajar para ella, con tanta menos carga como que sus recompensas estaban todas en ellos mismos, y que dichosos con su sola filosofía, solo podía aumentarse su felicidad, siendo los otros felices. Este homenaje rendido a la virtud estoica debe tranquilizar a los que defienden la misma causa y consolarlos si sucede que los contradigan. Un hecho que excitará la mayor indignación en las almas honradas y que no podría creerse si no se hubiera visto en todo tiempo, que los hombres más recomendables por sus talentos y por sus costumbres han tenido la misma suerte es que esta secta, cuya doctrina acabamos de explicar bajo un punto de vista tan interesante, fue el objeto de las más negras calumnias en el reinado de los emperadores. Se les imputaba a los estoicos como un crimen el valor con que hablaban de la dignidad y libertad del hombre. Nada se ahorraba para hacer sospechosa su fidelidad. Se les pintaba como espíritus inquietos y revoltosos, como hombres que llevaban con impaciencia el yugo de las leyes. El yugo de las leyes y de la autoridad. En una palabra, como enemigos secretos del príncipe y del Estado. Y así prepararon la pérdida de Séneca, de Traceas y de varios otros estoicos igualmente virtuosos. Esta secta, decía uno de esos viles acusadores, esta secta ha producido ya los tuberones y los favonios, nombres odiosos, hasta a la antigua república. Para destruir la autoridad del príncipe, ponderan la libertad. Si salieran con su empresa, atacarían a la libertad misma. Epicteto, que tantas veces había visto los crueles efectos de estas calumnias insidiosas,
creyó debía hacer sobre esto la apología de los estoicos. Su defensa es noble, simple, precisa y como podrían aún hoy hacerla sus semejantes. Los estoicos, dice, enseñan que el hombre es libre. ¿Enseñan con esto a despreciar la autoridad del emperador? Pregunto. No lo permita Dios. Ningún filósofo enseña a los vasallos a levantarse contra su príncipe, ni a sustraer a su poder nada de lo que debe estarle sometido. Toma, ahí tienes mi cuerpo, mis bienes, mi reputación y mi familia. Todo te lo entrego. Y cuando hayes que enseño a alguno a retenerlo a pesar tuyo, inmediatamente hazme morir y soy un rebelde. No es esto lo que enseño a los hombres. No les enseño sino a conservar la libertad de sus opiniones, de las cuales los ha hecho Dios, los únicos dueños. Poco nos importa el saber si esta apología, que se halla en las disertaciones de Arrián, que las recopiló, así como otros muchos pensamientos juiciosos y fuertes de la propia boca de Epicteto, precedió o sucedió al tiempo en que los filósofos fueron arrojados de Roma y de toda Italia. En uno u otro caso, ella prueba que aquellos que con sus trabajos han extendido la esfera de nuestros conocimientos, restablecido la humanidad en sus derechos, frecuentemente violados y destruidos, aquellas preocupaciones funestas, manantial inagotable de disputas, de desórdenes y de males, han sido en todos tiempos el objeto del odio de los soberanos absolutos, ignorantes y supersticiosos. Pero este mismo espíritu de persecución, que los anima contra los solo hombres, cuyas opiniones no pueden ni mudar ni encadenar, hace también el elogio de los filósofos, así como la sátira de los tiranos. En efecto, no aborrecen a los sabios y literatos. No permiten a un farsante descomedido como Aristófanes calumniar sobre el teatro sus costumbres y sus principios. No dispensan a sus viles delatores una protección pública. En fin, no arrojan de su imperio a los que son su verdadero lustre y cuyo juicio debe arreglar algún día el de la posteridad. Luego que nada haya que temer de la influencia de su genio sobre su siglo y de las luces que esparcen sobre todas las materias, en donde importa más que la verdad sea conocida. Esto fue lo que hizo decir a un ingenio, con aquella ironía ingeniosa y fina, que oculta en sus escritos las más útiles reflexiones. Gritan contra los filósofos. Tienen razón. Porque si la opinión es la reina del mundo, los filósofos gobiernan a esta reina. Otra observación no menos incontestable, porque se funda en una larga y triste experiencia, es que no sólo bajo los reinados de malos príncipes son inquietados los filósofos, son desterrados y proscritos, sino que su suerte no es menos inquietada, ni mejor, bajo el de los buenos, cuando son débiles y sin carácter, porque con la bondad sucede lo que con las demás virtudes.
ella necesita ilustración, tiene también sus excesos, que puede ser no tengan menos inconvenientes que la maldad. Y esto me hace acordar de una reflexión muy sensata de Agesilao, que oyendo alabar la bondad de un rey de Lacedemonia, respondió con viveza: ¿cómo puede ser bueno si lo es también para los malos? Aunque Epicteto no enseñó nada que pudiera alarmar al déspota más sospechoso, no por eso dejó de ser comprendido en aquel inicuo decreto de Domiciano, que ordenaba a todos los filósofos que saliesen de Roma. Entonces fue cuando se retiró a Nicopolis, villa de Epiro, por librar su cabeza del furor del tirano y de un senado corrupto, podrido, corrompido, hecho el instrumento de sus venganzas. Y de tal modo envilecido por la esclavitud, que no tenía otra pasión sino la del oro, otra voluntad que la de sus maestros estúpidos, caprichosos y feroces, a los cuales se había sometido bajamente, ni otro valor que el de devorar en silencio las afrentas que recibía de ellos. No se reflexiona bastantemente la necesaria trabazón que los vicios tienen entre sí. Ellos pesan, por decirlo así, los unos hacia los otros, y se atraen recíprocamente. La Fontaine había divisado esta verdad, como se ve en estos versos naturales y fáciles, según lo sabía hacer. Hermanas las virtudes ser debieran, así como los vicios son hermanos. Si de tu juicio algunos se apoderan, todos vienen y están de ti cercanos. Al hombre le sucede con respecto a esto lo que el universo relativamente a los diferentes fenómenos que presenta, entre los cuales no hay uno aislado, aunque no se perciba siempre el punto por el cual se tocan. Consúltese la historia y se verá la aversión por las artes, las letras, las ciencias y por los que las cultivan, constante unida, sea en los soberanos, sea en los vasallos, a la ignorancia o a las preocupaciones muchas veces más funestas que la ignorancia, a la falsedad de los juicios, a la pequeñez del entendimiento y a la perversidad del corazón, mientras que los príncipes, cuyas virtudes nos han hecho su memoria tan grata, son precisamente aquellos que más han acogido, estimado y protegido a los literatos. También puede ser el interés que los jefes del Estado toman por los progresos de la razón, la señal menos equívoca de un buen gobierno, porque cuando este interés se manifiesta en los príncipes con aquella viveza, aquella constancia y aquel tesón que debe tener para no ser estéril, supone necesariamente una infinidad de leyes, de reglamentos, de reformas y de establecimientos sabios, tan evidentemente útiles que reuniendo todas las voluntades particulares a la voluntad general, dan más unidad al cuerpo político y aumentan realmente su fuerza absoluta y relativa. Plinio el joven estaba tan convencido de los buenos efectos de la instrucción, que en el panegírico de Trajano, obra en que se ve con gusto que el elogio de este grande hombre resulta más bien de la simple exposición de los hechos que del arte del orador, le alaba la atención que prestaba a la educación de los jóvenes y del cuidado que había tenido de hacer revivir en Roma el estudio de las bellas letras.
Los miramientos, dice, y la consideración que tenéis con los filósofos y con los que enseñan la elocuencia son los que han vuelto su antigua patria a las ciencias. Vos sois quien las ha vuelto a llamar del destierro en donde las tenía la barbarie del siglo precedente, bajo un príncipe que las miraba como enemigas de todos los vicios, de los cuales se hallaba él mismo tocado, y que las proscribía, no tanto por aborrecimiento que las tuviese, cuanto por el respeto que le inspiraban. Pero vos admitís y dispensáis a los sabios y a los filósofos vuestra intimidad. Vos leéis sus obras y gustáis de su trato, porque ellos no prescriben sino los deberes que vos cumplís, y los amáis tanto cuanto ellos os honran. Tácito, siguiendo las propias miras y por inspirar íntimamente a sus lectores el gusto y el respeto que él mismo tenía a las letras y a la filosofía, y queriendo dar en pocas palabras una idea del carácter atroz de Domiciano, termina la pintura del reinado sanguinario de este príncipe por el rasgo que creyó más a propósito para hacerlo odioso. Hasta los filósofos fueron arrojados, dice Tácito. Todas las ciencias honestas fueron desterradas, a fin de que no quedase señal alguna de virtud. Expulsis in saper sapienti professoribus, ad omni bona arte in exilium naxa, nequid usquam honestum occurreres. Epicteto, nacido en Hierápolis, en Frigia, hacia el fin del reinado de Nerón, murió de edad muy avanzada, desterrado en Nicópolis, y según la opinión más probable, algunos años antes de la muerte de Adriano.